Bueno, ah, muy buenos, estamos grabando. Muy buenos días para todos. Vamos a continuar con los errores innatos del metabolismo relacionados con los aminoácidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una enfermedad que está relacionada con el catabolismo de aminoácidos ramificados, valina, isoleucina y leucina. Recuerden que este es un curso virtual y por lo tanto las clases se filman y se suben a la plataforma de YouTube. Eh, ¿Aceptan la grabación de esta clase? Sí, sí, claro. Paso a quitar la pantalla, comparto la pantalla con ustedes y damos inicio. Bueno, entonces, la enfermedad que vamos a ver se llama enfermedad de orina de jarabe de arce. También en la literatura se puede encontrar como orina con olor a jarabe de arce o enfermedad de orina de miel de arce o de miel de maple. Básicamente es porque esta es una traducción de la sigla en inglés donde jarabe es sirup y arce es maple. Bien, aquí tenemos una diapositiva de una gráfica de la bioquímica de Marx. Básicamente aquí nos muestra el catabolismo de la valina, isoleucina y leucina, que por mnemotecnia se conoce como BIL, donde podemos observar que después de que estos aminoácidos sufren una transaminación, quedan convertidos en alfa-cetoácidos. Este punto es muy importante dentro de esta enfermedad porque debido al acúmulo de tanto ácidos como cuerpos cetoácidos, entonces este tipo de compuestos van a producir las manifestaciones clínicas y el deterioro de los pacientes que da esta enfermedad. También es interesante mencionar el acúmulo de los aminoácidos, sobre todo de la leucina y del ácido isocaproico. ¿Por qué? Porque estos dos son supremamente neurotóxicos, pero además de eso recordemos que el transportador que habíamos visto en otras enfermedades, que es el LAT1, donde ahí pasan todos los aminoácidos ramificados, todos los aminoácidos eh, eh, aromáticos, y cuando estos aminoácidos están en mayor concentración, entonces se disminuyen los otros que pues también hacen un deterioro para el desarrollo cerebral. Bien, aquí vemos entonces de dónde viene la sigla, ¿cierto? Enfermedad de jarabe de arce. ¿Y por qué de arce? Ahorita lo vemos en unas diapositivas, porque este es un árbol que es muy común en países con estaciones. En el Canadá, a estos árboles les hacen unas incisiones, ellos sale una savia y esa savia le hacen una destilación y crea un compuesto que es una delicatez, que es el arce. Perdón, el jarabe de arce. Bien, entonces, después de que tenemos estos cetoácidos, en presencia de esta enzima que es la alfa-cetoácido deshidrogenasa, que hace una descarboxilación oxidativa, se continúa el catabolismo. El resto de los metabolitos van a metabolizarse hacia ácidos orgánicos. Recordemos que la valina isoleucina es glucogénico y cetogénico, mientras que la leucina es solo cetogénico. Esta enfermedad es una disculpe, autosómica recesiva. Y aquí hay un punto muy importante porque dentro de las manifestaciones clínicas es supremamente difícil determinar qué tipo de enfermedad es.
porque recordemos que afecta sobre todo el sistema nervioso. Pero hay una característica de estos pacientes y es que ellos tienen olor en la orina y en los fluidos, en el sudor, en la materia fecal, la piel, donde huelen a jarabe de arce. Yo pongo aquí esto por razones pedagógicas, las diferentes formas en que se encuentra en la literatura. Acuerde que maple es arce, ¿cierto? Bueno, o miel de arce. Entonces, básicamente en esto quiero mostrarles algo que hace parte del manejo terapéutico en estos pacientes o de mantenimiento, porque vemos, por ejemplo, aquí como la valina, ¿cierto? Dentro de las coenzimas que utiliza, utiliza el PLP, es decir, el piridoxalfosfato, que viene de la piridoxina. Bueno, en esta enfermedad es de las enfermedades que se da en los primeros días de nacidos, es decir, en los neonatos. Básicamente, cuando el bebé empieza a ser amamantado o alimentado, inmediatamente se activa el metabolismo hepático, los niños empiezan a vomitar, rápidamente cursan hacia una acidosis y una cetosis que los lleva también a una deshidratación y los acúmulos de los metabolitos los lleva a un retardo mental severo y a problemas, manifestaciones neurológicas. El tratamiento para esta enfermedad es relativamente difícil porque no tiene un tratamiento específico, sino que básicamente se hace restricción dietaria y se les da las leches o fórmulas que ofrece el mercado. Aquí vemos entonces por qué esta enfermedad se llama enfermedad de orina de jarabe de arce, ¿cierto? Este es el árbol, el arce, lo más conocido es en el Canadá, que esta es la hoja del el símbolo nacional de Canadá, y aquí está el jarabe de arce. Pero también quiero mostrarles este infante que después de haber sido determinado por el tamizaje neonatal, le hacen la restricción dietaria, es un niño completamente normal, sano, que camina, pone atención, se sonríe. Bueno, vamos a ver algunos aspectos, esos fueron las generalidades, vamos a ver unos aspectos puntuales. Este fue el doctor John Menkes, que fue el que describió la enfermedad en 1954, describiendo lo que presentaban 4 de los hijos de una familia, que era edema cerebral, convulsiones, espasticidad, cetosis, y tenían un olor. Eso es lo más importante. Después ya se identificó el alfa-cetoisocaproico, tanto en la orina como en sangre. Esta es una enfermedad que realmente no es tan frecuente, pero dentro de las enfermedades de los errores innatos del metabolismo es más frecuente. Igualmente tiene varias presentaciones, la mayoría de ellas es la presentación clásica, la severa o del neonato. Bueno, esto ya lo habíamos visto acá. Quiero ilustrarles esto porque pues como bioquímica soy enamorada de esta parte y es para que ustedes vean la complejidad de la enzima. Realmente es un complejo enzimático que tiene varias subunidades. Como podemos ver acá, son varias las unidades que están implicadas en ese metabolismo. Entonces, cada subunidad, por ejemplo, tenemos la subunidad A, que tiene la alfa y la beta. Fíjese que cada una de ellas es codificada por un gen que está en diferentes cromosomas. Tenemos entonces la alfa en el cromosoma 19, la beta en el 6, la subunidad 2 está en el cromosoma 1 y la subunidad 3 en el cromosoma 7. Fíjense que cada uno de ellos
tiene una función diferente. Aquí también es muy importante recordar que esto es de los fenotipos que tienen, fenotipos que son eh, respondedores a la tiamina, y básicamente es porque la unidad 1 es dependiente de tiamina. Eso va a depender de la mutación. Otra cosa importante es que estos genes son nucleares, se expresan en el núcleo, pero el ensamble es mitocondrial. Por eso incluso en algunos textos y artículos está descrita como una enfermedad mitocondrial. Bien. Lo importante entonces aquí es lo que les había mencionado. La fisiopatología de esta enfermedad está dada porque se aumentan estos aminoácidos ramificados. Pero el que más incidencia tiene es la leucina, ¿cierto? Como les dije, porque hay una competición de todos los otros aminoácidos en el transportador que es el LAT1, ¿cierto? Entonces, como no pueden pasar los otros aminoácidos como la treonina, la tirosina, la fenilalanina, etcétera, entonces se disminuye la producción de neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, la serotonina. Recordemos que el cerebro, el sistema, pues el niño está en crecimiento y desarrollo, entonces hay una restricción de esos aminoácidos, entonces hay una restricción del desarrollo cerebral. Pero además de eso, tenemos este intermediario que es el alfa-cetoácido isocoproico, o que hace que sea un inhibidor de enzimas como la piruvato deshidrogenasa, las que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y también se ha visto que afecta enzimas del ciclo de Krebs. Entonces eso como resultado vamos a tener que hay un aumento de ácido láctico, un aumento de alanina, hay una depresión del ATP. Bien, aquí tenemos esta gráfica que me gusta mucho porque es para ilustrarles a ustedes. Aquí tenemos en la célula cerebral, ¿cierto? Nosotros tenemos en sangre los aminoácidos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay más aminoácidos, en este caso el BIL, ¿cierto? Valina, isoleucina y leucina, se van a restringir o van a disminuir la entrada al astrocito, a las células del cerebro, ¿cierto? El resto de aminoácidos, ¿cierto? Sobre todo aminoácidos que son esenciales como tirosina, fenilalanina, triptofano, etcétera. Y por lo tanto va a haber una disminución en la producción de neurotransmisores y el crecimiento. Pero además de eso, ya vimos el aminoácido que va a depletar entonces enzimas que tienen que ver con el ciclo de Krebs y con el metabolismo en general. Vamos a ver la parte clínica. Entonces, la clásica o neonatal, muy importante. Por eso hay algo que yo les digo, pues que no está en la literatura, pero se los menciono yo. Los niños no tienen olor. O sea, los niños huelen a bebé, tienen un almizque del bebé. Los niños apenas cuando están naciendo empiezan a tomar las bacterias del entorno en que está creciendo, de la madre, de sus familiares, y eso es lo que va desarrollando durante el crecimiento los diferentes olores. Por eso un niño que tenga un olor raro, por favor, sospechen sobre todo de un error innato del metabolismo. En este caso es que cuando el niño, la literatura también lo refiere olor no solamente a jarabe de arce, sino también a melaza, y unos lo describen como olor a caldo Maggi. No sé por qué, pero está referido en la literatura. Los niños en todas sus presentaciones tienen esto, que no succionan, no rechazan el alimento, son irritables, letárgicos, realmente pasan dormidos, rápidamente convulsionan y entran en un estado comatoso y se mueren. Entonces, el diagnóstico de esto se hace por bioquímica, no se les olvide eso.
¿Qué es lo que usted va a encontrar? Va a tener un aumento de los aminoácidos ramificados en plasma y en orina. También es muy importante es el aumento de la aloisoleucina, ¿cierto? Que son esas leucinas en plasma, pero también se va a encontrar el ácido isocaproico que se determina por HPLC. Importante de aquí es que existe una prueba que es la dinitrofenilhidracina. Ojo que la pregunto en el examen. La dinitrofenilhidracina, cuando da positiva, que básicamente es colocar la orina, se le coloca un reactivo y él produce unos flóculos, unos precipitados que le dicen a uno que está positivo, tienen cetonuria positiva. La actividad enzimática también se puede determinar. Este es un neonato que tiene, esto es muy típico, estas manifestaciones cutáneas, ¿cierto? En todo el cuerpecito. Aquí podemos ver lo devastador que puede ser esta enfermedad. Aquí tenemos como la, bueno, no se dice así, profe, ¿cómo se diría la geografía? La topografía. Topografía. Eso, la topografía de un cerebro normal y miren un cerebro con enfermedad de jarabe de arce. Es supremamente devastador. Bueno, aquí vemos un caso clínico de un niño de 5 días, no son consanguíneos. Los padres consultan porque el niño no se alimenta, no succiona, está quejambroso y el estado en que le encuentran es de deshidratación, ¿cierto? Eh, luego de esto, la niña pues la mantienen, le hacen el diagnóstico temprano de la hiperglicemia, perdón, de la enfermedad de jarabe de arce y aquí vemos la niña, ¿cierto? Por eso yo me dedico a estas enfermedades, porque es que son enfermedades que si se detectan a tiempo son de muy buen pronóstico. Eh, bueno, quiero mencionar algo importante aquí que se me olvidó. Eh, Generalmente, y que es lo más grave, por ejemplo, esta niña acá, esta niña es una niña chilena, estos son diapositivas que les presento yo del diplomado que hice de diagnóstico de errores innatos del metabolismo en el INTA de Chile. Pero aquí hay una cosa importante. Fíjese usted que este es el caso típico donde la niña presenta las manifestaciones clínicas que son iguales a las de el jarabe de arce clásico, que es muy devastador y generalmente se mueren, ¿cierto? Cuando ellos tienen un estado más intermedio, atenuado, generalmente los niños se recuperan después de que les hacen la restricción eh, proteica y el manejo, dependiendo del protocolo que tenga el país, y los niños se superan, ¿cierto? Tenemos otra presentación que es la presentación intermedia, ¿cierto? Donde los niños no presentan eh, eh, no presentan las manifestaciones inmediatamente nacen, sino que las van desarrollando en los primeros meses. Ahora, puede presentarse que los chicos tengan ciertas crisis, que eso se va a dar sobre todo cuando hay cierto recambio proteico, por ejemplo, por una fiebre, por las vacunas. O sea, eso sucede lo mismo que en las otras enfermedades relacionadas con los aminoácidos. Pero la cuestión es que estos niños acá tienen un mejor pronóstico, ¿cierto? No tienen ese retardo mental tan severo, presentan problemas en el desarrollo psicomotor, a veces pueden presentar microcefalia y estrabismo, pero realmente es de buen pronóstico. Muy importante aquí el diagnóstico a tiempo, porque eso hace que la enfermedad no se desarrolle.
Bueno, aquí vemos esta niña, esta es una niña, esta foto siempre la presento porque es una niña que tiene alimentación nasogástrica, está en muy buen estado, pero la niña la llevan porque tiene una infección y a las horas muere. Realmente es muy dramático este tipo de enfermedades. La intermitente, eh, lo interesante de esto es que estos niños pueden llegar incluso a presentarlo en la niñez o cuando están jóvenes, ¿cierto? Pueden tener un desarrollo completamente normal. El punto es que a veces por ciertos, como les digo, enfermedades virales, microbianas, vacuna, el crecimiento en sí mismo, el hecho de que no estén diagnosticados y tengan ingesta de proteína, pueden llevarlos a que tengan algunas afecciones, ¿cierto? Como la ataxia aguda, vómitos y encefalopatía severa, que incluso a veces en esas crisis agudas pueden fallecer si no son diagnosticados, como pasa en nuestro caso. Eh, pero si ellos no están durante esas crisis, están completamente normales. El cuadro es similar solo en las crisis. Mire que la actividad enzimática ya aquí está en función entre un 5 y un 20%. Aquí estaba lo que les mencionaba, lo que son los respondedores a tiamina. Generalmente se ha visto que en estos respondedores a tiamina están los que tienen la intermedia. Es muy interesante y muy importante esto porque estos que son respondedores a tiamina pueden tolerar la leucina, ¿cierto? Y por lo tanto la valina isoleucina y eso es muy importante para el crecimiento y desarrollo del niño. Aquí les muestro entonces con el diagnóstico. El diagnóstico básicamente lo inicial es por clínica, el olor que ya sabemos que es el olor a jarabe de arce. Esta es una de las siglas que se puede encontrar en la literatura en español, enfermedad de orina de jarabe de arce. Eh, Recordemos que estos niños tienen hipoglicemia, ya sabemos cuáles las razones, hiponatremia, cetosis. Aquí les quiero presentar, que es una lástima que ya aquí en Colombia no se haga, esto es una prueba cualitativa, la de nitrofenilhidracina, donde a una orina simplemente se le echa el reactivo, la dinitrofenilhidracina, y entonces aparecen estos flóculos, esto es aquí como unos grumitos, y eso es positivo. Pero también se puede hacer por cromatografía de aminoácidos, en el espectrofotometría de masa, que es como se hace el tamizaje neonatal en algunos países. También por la determinación de, por ejemplo, de la aloleucina o del alfa-cetoácido isocaproico. Bueno, es muy importante la medición no solamente para el diagnóstico de los aminoácidos, sino en el mantenimiento de la enfermedad, porque recordemos que estos chicos, como se les hace una restricción dietaria, entonces hay que darle los aminoácidos como la fenilalanina, tirosina, treonina, metionina, y aquí es muy importante dentro de los protocolos, dependiendo del país, se hace una relación, por ejemplo, fenilalanina, tirosina, metionina. También se puede hacer por actividad enzimática y por estudios moleculares en nuestro país. Esto es lo que más se hace. Aquí vemos entonces, esto es lo que veríamos en una espectrofotometría de masa, ¿cierto? Donde este es un patrón de uno normal y aquí vemos el patrón de, por ejemplo, la leucina. Bueno, ya habíamos visto esto. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico va a estar dado por el tipo de o la presentación clínica que tenga el infante. Las afecciones más grandes son a nivel neurológico. En las que son más atenuadas, no en la clásica, la severa, la neonatal,
pues a veces dependiendo el momento en que se haga el diagnóstico, eh, puede afectar la inteligencia, pero pueden llegar a ser normal, tienen problemas de conducta cuando no es manejado, eh, tienen ansiedad, depresión, impulsividad, pueden tener síndromes de déficit de atención, eh, algunos quedan con trastornos de movimientos, temblores, distasias, ataxia, etcétera. Eh, Como estos niños entonces se les hace una restricción dietaria, si no se les hace un adecuado manejo, entonces tienen deficiencias nutricionales, sobre todo representadas en aminoácidos y en algunos minerales, lo que los puede llevar, por ejemplo, a osteoporosis, a problemas inmunológicos. Entonces tienen frecuentemente candidiasis oroesofágicas y también genitales. Pueden llegar a presentar pancreatitis. El tratamiento, como sabemos, es una restricción de la proteína y de los alimentos que son ricos en estos aminoácidos ramificados, o sea, BIL. Hay a disposición lo que se llaman las leches o fórmulas que contienen todos los aminoácidos y nutrientes, pero se restringen leucina, isoleucina y valina. Una cosa importante en algunos de los protocolos que están en el mundo es que se les da unos alimentos que sean, por ejemplo, ricos en isoleucina, valina, pero bajos en la leucina. La leucina sí es puede llegar a ser, pues los puede afectar bastante en el cuadro clínico. Eh, en cuanto a estos niños, a algunos se les ha hecho trasplante hepático, nosotros no tenemos el caso. Bueno, listo, profe. Bueno, voy a detener la grabación.